Seguimos, amables televidentes, en Aquí Estamos, desde Colombia para Ecuador, Panamá, El Salvador, para Venezuela y también para República Dominicana. Y a esta hora de la mañana vamos a saludar a la presidenta ejecutiva de Asobares. Ella es Adriana Plata Santiesteban, quien amablemente nos atiende, y con ella queremos tocar varios temas. Adriana, buenos días, bienvenida, aquí estamos. Omar, muy buenos días y buenos días para todos los que están conectados en este momento. Bueno, Adriana, el tema de Asobares, como somos testigos del trabajo que ustedes han hecho, no ahorita, no por la pandemia, sino hace muchos años, por el tema de beneficios para los dueños de bares, discotecas, pero con esto de la pandemia se puso todo en primer plano. Hoy en día se habla de una reapertura económica, de varios programas en ciudades que se han implementado para que los bares, las discotecas, los restaurantes puedan volver a funcionar. Pero hoy, 21 de julio, digamos globalmente hablando, para los sitios que están afiliados a Asobares, ¿cuál es la situación, Adrián? Bueno, todavía no estamos en un estado ideal. La reactivación, en efecto, ha tenido muchos matices, picos y bajos. Realmente Colombia ha tenido demasiadas restricciones para todos los sectores económicos, pero especialmente el sector nocturno ha tenido una aplicación de normatividad que ha puesto a los empresarios un poco contra la pared, porque han tenido que enfrentar, digamos, el impacto que cualquier sector económico tuvo, más lo que además le han agregado con temas de toques de queda, leyes secas, cuarentenas los fines de semana, que impactan directamente cualquier tipo de reactivación. Y además hemos tenido una particularidad, y es que Colombia no ha ido al tiempo en todas las ciudades. Cada territorio ha tenido la posibilidad, y eso viene, digamos, desde los decretos, es que cada alcalde define qué sectores abría, definió cuándo, cómo, en qué horario y demás, y tuvimos una diferencia muy grande entre ciudades, en donde tuvimos ciudades que le apostaron desde muy temprano, inicialmente en agosto, septiembre del año pasado, cuando ya teníamos la posibilidad de crear pilotos, versus ciudades como Bogotá, que a pesar de ser la capital, tardó demasiado en crear un piloto específicamente para los bares. Realmente los bares en Bogotá fueron los que más impacto negativo tuvieron, y el porcentaje de cierre a nivel nacional, definitivamente Bogotá tiene una cuota muy alta, porque solamente hasta marzo regularizó un piloto para bares, después de que muchas ciudades venían reactivándose desde septiembre. Abril y mayo estuvimos completamente cerrados por toques de queda nocturno, y pues digamos que en junio finalmente llega, después del 8 de junio, esa reactivación, pero hasta la 1 de la mañana. Entonces, si bien ha habido un número importante, pues digo yo, de sobrevivientes, una vez abren sus puertas, pues todavía no están en una situación de ni siquiera de recuperación. Hubo un acumulamiento de deuda muy grande durante todos estos meses completamente cerrados, y hasta la 1 de la mañana pues no es el horario que nos dé todavía esa posibilidad ni de recuperar lo que teníamos acumulado en deuda, y mucho menos de llegar a un punto de equilibrio o de ganancia. Medianamente estamos en puntos de sostenibilidad, mientras que también hemos tenido que enfrentarnos a que, por todas las restricciones que la ciudad, y esto digamos es a nivel nacional, por toda esta cantidad de restricciones, lastimosamente lo que sí aumentó fue la oferta de los espacios clandestinos e ilegales, que hoy todavía siguen vivos, y que frente a ese ejercicio comercial pues es una desventaja bastante grande. Una consecuencia, pero Adriana, además es que el sector del entretenimiento, y puntualmente el entretenimiento nocturno, es un sector que mueve recursos importantes para el país, porque son personas que, quienes están constituidos legalmente, pagan impuestos, pagan sus tributos. Del trabajo de una discoteca dependen varias familias, porque ahí hay administradores, meseros, DJs, la persona del aseo, bueno, en fin. Algunos representantes del gremio se quejaban de que estaban siendo tal vez estigmatizados
porque se estaba culpando a la noche del incremento de los contagios y decían, no todo el mundo sale a la rumba, a las discotecas, mientras que todo o mucha gente toma un Transmilenio o se reúne en un centro comercial. ¿Ustedes desde Asobares comparten esa postura de que se culpó, digamos, al sector del entretenimiento nocturno injustamente? Definitivamente sí. Siempre hemos dicho que el descontrol estaba en el día y las restricciones siempre se enfocaron a la noche. Entonces hemos tenido, bueno, todas las fases que ha tenido esta pandemia, pero hemos sido testigos de desórdenes en espacios comerciales, en espacios de la calle, en el tema de transporte público, mientras que nuestro sector está cerrado. Incluso todo este impacto que tuvimos adicional a lo de la pandemia, que fue el inicio de marchas y protestas después de mayo y de abril, pues, y que se han extendido, nos ha dejado sobre todo la evidencia de que no era nuestro sector el de mayor riesgo, como siempre nos decían algunos gobernantes de algunas entidades, era el control ciudadano y el cuidado de todo lo que teníamos que enfocarnos. Entonces, por ejemplo, todos estos picos que hemos tenido ha coincidido con que nuestro sector siempre estuvo cerrado. Entonces no era nuestro sector el que mayor impacto o el que mayor aporte le iba a poder generar, pero definitivamente ha sido el que mayor restricciones ha recibido, con un agravante, Omar, y es que como país emulamos todas las restricciones. Entonces muchas veces nos decían, es que en Europa, es que en Estados Unidos, es que en cualquier lado del mundo cerraron todo. Claro, cerraron todo, pero no emulamos las ayudas económicas que le llegaban a ese empresario que cerraba, o a ese empleado. Entonces claramente en Europa cerraron todo, pero tienen un esquema en donde al empresario le reconocían y le ayudaban con parte de sus gastos operacionales, y al empleado le cubrían pues lo básico. Acá no, acá nos decían cierren y cierren, o sea, no hay otra opción. Y no hubo un acompañamiento claro con el tema, por ejemplo, de líneas de crédito y de alivios, sí, porque nos decían como, ahí están las líneas de crédito, pero lastimosamente tuvimos que enfrentarnos, y esto no es de pandemia, esto es de siempre, y es que cuando llegamos a un banco y decimos somos un bar, para abrir nuestra cuenta, para activar nuestros datáfonos, para recibir nuestro dinero, somos bienvenidos, pero vamos a pedir una tarjeta de crédito y nos dicen son de alto riesgo y no nos prestan. Entonces, ni siquiera completamos el 1% de todas estas líneas que crearon a nivel nacional y en cada ciudad, con Bancoldes, con Fondo Nacional de Garantías. Ni el 1% llegó a nuestro sector porque la banca de primer piso nunca nos prestó. Entonces, tenemos cerca del 30%. Los anuncios que hizo el gobierno y los beneficios no aplicaron para el sector, Adriana, porque por lo que usted explica, no podían acceder, no le dan el crédito, un préstamo a un empresario que le dicen, usted es un empresario. Sí hay una estigmatización, no es que usted tiene una discoteca y no sabemos si va a abrir, si va a cerrar, si la gente va a ir. Esa cifra era, justamente se me adelantó porque eso era lo que le quería preguntar, si tantos anuncios del gobierno y subsidios, reinvéntense, que nosotros le apoyamos, realmente se hicieron efectivos o no, porque hubo mucha gente que invirtió lo poco que le quedaba en transformarse en un gastrobar, pero ya como gastrobar también vinieron las restricciones, entonces hubo gente que realmente se quebró con la situación. Cerca del 30%, a corte de diciembre del 2020, cerraron definitivamente sus negocios en el país. Es una generalidad, sobre todo en Bogotá. Cerca del 24% en Bogotá cerraron. La mayoría de los empresarios que tuvieron que cerrar, cerraron por no poder tener esa caja, ese alivio, esa ayuda para, sobre todo, los gastos operacionales más altos. El 96% de nuestros locales son en arriendo. Y no son arriendos económicos, porque son arriendos que muchas veces van acompañados con primas y van acompañados con un montón de variables, en donde probablemente después de un hotel, creo que los bares son los que pueden tener los arriendos más costosos en todo el sector comercial. Y no llegaron las ayudas, no por la falta de intención
digamos que las líneas se crearon, el Fondo Nacional de Garantías cubría hasta un 90% de las deudas y muchos empresarios en Colombia definitivamente tuvieron alivios y ayudas, pero nuestro sector, como te digo, no llegó ni siquiera al 1% y estos son datos que tenemos súper, digamos, definidos, inclusive por el mismo Bancoldex, que le hemos pedido ese balance y ni siquiera el 1% llegó a nuestro sector. Vuelvo y digo, porque todo quedaba a disposición de los bancos y los bancos nunca hicieron una actualización de su sistema de análisis de riesgo. Entonces, lo que más llevó a cerrar a los negocios fue no poder tener ese alivio y pues fueron demasiados meses de caja en cero. Ahora, Adriana, hay otra circunstancia que supongo ustedes desde Asobares la han advertido y es que se ha convertido en una queja de los usuarios o de los clientes, mejor, de los bares y las discotecas, y es que dicen, bueno, ya algunos están reabriendo, pero todos los costos se incrementaron mucho, los costos de la comida, los costos del licor, los costos de los covers, de los parqueaderos, que no es solamente del sector de entretenimiento. Usted va a un supermercado, va a una tienda y todo está con unos precios que nadie está controlando. Hay una gran especulación en los productos básicos de la canasta familiar. Desde Asobares, ¿ustedes están haciendo algún trabajo con los dueños de bares y discotecas sobre ese tema? Porque una persona que quiere volver a salir, vuelve a su discoteca preferida, pero después de una o dos saliditas y se da cuenta que le están cobrando mucho más de lo que costaba todo, también puede abstenerse de volver y entonces va a volver la afectación para los bares. Omar, lo más grave es que los empresarios, la gran mayoría, y lo hemos identificado por lo menos con el universo que significa nuestros afiliados, no le subieron a los precios, tuvieron que mantener precisamente los precios que tenían antes de pandemia y eso los está llevando a asumir ellos en el costo todos estos incrementos, que además esa especulación de precios se incrementó muchísimo a partir de las manifestaciones, de los bloqueos y demás, y con un agravante más, y es que como no hay una certeza de operación, como no hay una certeza, digamos que hasta ahorita en junio fue que logramos como, ok, vamos a reabrir y vamos a abrir ya todos los sectores, pero antes era que el jueves salía el decreto, ¿sí? Entonces los empresarios muchas veces no tenían ni siquiera la posibilidad de planificar ni su personal, ni sus compras, siguen en este momento en un tema de, digamos, esa proyección de compras para toda la semana, ¿sí? Que les permite darle un manejo correcto a sus proveedores y a sus costos. Hoy se está volviendo en que están comprando casi que al día, de acuerdo a lo que va pasando, porque hoy no es seguro si el sábado, o sea, muchas veces nos llamaban, Adriana, no sé si tomar una reserva para el sábado porque es que normalmente el jueves salen con un decreto a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, han sido demasiadas medidas y restricciones que han llevado a los empresarios a aumentar sus costos y disminuir considerablemente sus ingresos, no solamente porque por todas las medidas de bioseguridad redujeron significativamente sus aforos, porque tenemos un horario que ninguna ciudad en este momento está teniendo la normalidad, porque nos estamos enfrentando a la oferta de lo clandestino y lo ilegal, que muchas veces hace que la persona decida no ir a un bar formal, sino que vaya a esta oferta. Y además, pues todo lo que ha tenido que ver con restricciones y medidas de ley que no nos han permitido una reactivación. Entonces, hoy siguen vivas muchas empresas, pero no estamos en un estado para nada positivo, digamos, todavía. Estamos existiendo, manteniendo, digamos que los empresarios han hecho mucho esfuerzo en mantener sus contratos, en mantener los locales, no perder, digamos, sus inversiones que son millonarias y al contrario han tenido que hacer nuevas inversiones para la implementación de medidas de bioseguridad, sus protocolos y demás, y bueno, estamos ahí. Ese es un panorama preocupante. Ni el 1% de los empresarios del sector entretenimiento nocturno pudieron acceder a los beneficios que anunció el gobierno y sí un 30% quebró totalmente por cuenta de la pandemia y el paro, las dos circunstancias unidas. Ahora bien, Adriana, ¿qué viene en la agenda de Asobares
para este segundo, bueno, lo que queda de este segundo semestre con miras a final de año? ¿En qué puntos están trabajando ustedes con los dueños y administradores de los lugares afiliados que entiendo pasan de 400? No sé si ya cuál sea la cifra exacta. A nivel país somos más de 2.500 establecimientos, 400 es el número como que quedó en Bogotá. Pues Omar, en este momento estamos trabajando en lograr una normalización de horarios, que si bien pues sigamos con nuestros aforos y nuestras medidas de bioseguridad, que nadie nunca lo hemos negado, siempre hemos estado pues de la mano con las entidades para el cuidado colectivo de la salud, pero en este momento estamos solicitando normalización de horarios. Bogotá puntualmente estamos pidiendo la reactivación de sello seguro, que sin duda creemos puede ser una figura importante, sobre todo para los grandes espacios. Y digamos que eso a nivel de horarios. Ya a nivel de alivios, pues estamos insistiendo en que se apliquen en todos los territorios los beneficios, por ejemplo, de la ley de turismo que fue sancionada, que trae para nuestro sector unos beneficios específicos. Ayer fue radicado un nuevo proyecto precisamente en el Congreso para que se extiendan durante una vigencia más, es decir, un año más, muchos de estos beneficios que nos permitan sobre todo un alivio de caja. Beneficios como cuáles, como la exención de hipoconsumo, como la exención del IVA para las franquicias. Muchos restaurantes, muchos bares y negocios funcionan bajo modelo de franquicia y ellos tienen que pagar no hipoconsumo, sino un IVA del 19%, entonces son más costos todavía para los establecimientos. Y sobre eso estamos andando, en buscar esos alivios, en buscar que se puedan implementar los alivios que ya existen, por ejemplo, el tema de empleo joven en Bogotá, el tema del decreto de empleo joven a nivel nacional, que les va a permitir tener un alivio, pero acá también es importante, y lo hemos resaltado, no podemos generar empleo si no hay una sostenibilidad en nuestra operación. Y seguimos trabajando, digamos que son varios frentes, pero uno muy importante y que aprovecho siempre cualquier espacio como este, es ese llamado a los ciudadanos, a nuestros consumidores, para que este ejercicio sea un ejercicio de corresponsabilidad. Todos nos gusta ir a un bar, todos queremos salir, todos queremos tener ese derecho a la socialización y demás, pero necesitamos que cuando lo decidan hacer, pues también sea de forma responsable. Los empresarios han hecho una inversión muy grande durante todo este tiempo para poder adecuar sus negocios, pero también necesitamos que el comportamiento de los ciudadanos en los sitios sea correcto, y bueno, igualdad de condiciones para poder operar en la normalidad, que definitivamente es lo que ahorita nos tiene un poco frenados. Pues los bares, discotecas y centros nocturnos, un renglón muy, muy golpeado, estigmatizado también, pero que sigue dando la pelea, como quiera que, repetimos, genera recursos importantes, genera muchos trabajos, muchos empleos directos e indirectos, y hay que seguir apoyándolos a pesar de lo duro que ha sido la circunstancia. Asobares sigue haciendo su trabajo. Nos unimos al mensaje para los televidentes, la gente que asista con buen comportamiento a estos bares y que con su consumo ayude a esa reactivación, y a los dueños de bares y discotecas que no están aún afiliados a Asobares para que se agremien, porque unidos seguramente se logran más los objetivos y de forma más rápida. Pues Adriana Plata, quien ha estado vinculada con Asobares hace muchos años y ahora al frente de la presidencia ejecutiva, no dudamos que será una gran gestión por su liderazgo y conocimiento del sector. Y aquí estamos, Adriana, para comunicar todo lo que sea necesario en beneficio de este sector tan importante de la economía, de los dueños, administradores, DJs, meseros, los barman, la gente de seguridad, los músicos, que es un renglón afectado. Cuando se cierra un bar también hay un grupo de músicos que se queda sin trabajo. Pues Adriana, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Omar, y un saludo muy grande para todos los que se conectaron en este momento. Aquí estamos.